origen epitelial en la parte de la laringe, ¿ya? Los papilomas, que son de etiología viral. Se presentan en la infancia y en la adolescencia. Son pequeñas lesiones exofíticas, pequeñas, tienen la forma de un racimo de uva y comprometen fundamentalmente la glotis. El tratamiento, al ser benigno, es con extirpación vía laringoscopía directa, con anestesia general, hacemos con láser, ¿ya? De CO2, una microcirugía endolaringea. El tumor mixto o adenoma pleomórfico es pequeña masa única con mucosa de aspecto normal en el examen y puede ocasionar cierto grado de obstrucción respiratoria, se extirpa por vía endoscópica, ¿ya? Luego tenemos el leucocitoma y el tumor de Warthin. El leucocitoma, que es un tumor único derivado de las glándulas de la mucosa laringea, y el tumor de Warthin corresponde al cistoadenoma papilar, ¿ya? Linfomatoso de las glándulas salivales menores. Tenemos el adenoma también, que es un tumor de muy baja frecuencia que afecta principalmente a las cuerdas vocales falsas y según el tamaño de grado de obstrucción del área, prácticamente se puede extirpar por vía laringoscópica, endoscópica o laringofisura. Los tumores cartilaginosos tenemos el condroma. Dentro de lo que es el condroma, tenemos que es muy poco frecuente de crecimiento lento, compuesto por cartílago hialino, y el sitio de origen habitual es la cara posterior de la cricoides, luego de la tiroides y la aritenoides y la pilotis. El hemangioma subglótico congénito, que forma parte del diagnóstico diferencial del estridor del lactante y por su localización produce estridor bifásico a partir de los 3 meses de edad, es de buen pronóstico y el tratamiento se hace por cirugía láser o el Jack láser, es quirúrgico. El hemangioma es como un tumor, es como la misma vena que prácticamente se dilata y se hace un tumor. Los linfangiomas generalmente se tratan en una expansión hacia la laringe de un higroma quístico del cuello y en menor proporción con lesiones intrínsecas de la supraglotis o ventrículo. Los tumores benignos de origen neuronal o neural son el neurolemoma o schwannoma, ¿ya? Que habitualmente vienen del nervio laríngeo superior y son tumores encapsulados que fácilmente tienen una enucleación, ¿no? Los neurofibromas son raros en la laringe, se originan en la vaina de los nervios laringios, no son encapsulados y se pueden presentar como masas múltiples o como enfermedad de von Recklinghausen. El cáncer de laringe, cuando se da, el factor de riesgo, mayormente en los pacientes que son sexo masculino, son mayores de 55 años, tabaquismo crónico, alcoholismo, que es el supraglótico, y la exposición al asbesto. Asbesto, la coca, ¿no? Su cuadro clínico del cáncer laringio comienza con lo que es la disfonía, dificultad para respirar, dolor de garganta, tos, hemoptisis, otalgia y disfagia. La tos y la disfonía mayor a de 15 días, ya habíamos dicho, de mayor riesgo, con algún factor de riesgo se considera un caso de cáncer de laringe hasta que se demuestre lo contrario. Los tumores glóticos presentan disfonía precozmente, ya sea por efecto de masa en las cuerdas vocales o por parálisis cordal. En la supraglotis los síntomas son tardíos debido a que el tumor dispone de un libre espacio donde al crecer la disfonía se presentan cuando han alcanzado un tamaño considerable. Antes se observa disfagia o dinofagia. Y en la subglotis tempranamente aparecen la dificultad respiratoria, hemoptisis y disfonía. También tenemos la diseminación del tumor, que se puede producir por una extensión local o metástasis, o la metástasis ganglionar, que ya va relacionada con la localización tumoral debido a la particular distribución de los linfáticos, ¿no? Se pueden verse bastante en lo que son las cadenas cervicales, linfáticas. En el 50% tienen adenopatías palpables.
La subglotis drena hacia a través de la membrana cricotiroidea hacia los ganglios prelaringios, ¿ya? Y la glotis carece de linfáticos, por lo que los cánceres glóticos dan metástasis ganglionares solo cuando invaden otras zonas de la laringe y rara vez se encuentra metastásica. En la histología tumoral, el 85% de los cánceres de laringe corresponden al carcinoma espinocelular y el 15% restante está compuesto por un carcinoma verrucoso, indiferenciado, mucoepidermoide, adenocarcinoma u otros que son menos frecuentes. El diagnóstico del cáncer se hace por una nasofibrolaringoscopía, en el que se obtiene una visión más detallada de toda la vía aérea superior y paralelamente es necesario palpar cuidadosamente el cuello en busca de enopatías cervicales. Siempre debe efectuarse una laringoscopía directa bajo anestesia general, lo que les decía la anterior vez, que nos permita establecer la extensión del tumor para su etapificación, que define en gran medida el tratamiento, y en este procedimiento se realiza resección, biopsia de la masa en tumores pequeños o algunas resecciones parciales de áreas no necróticas o en tumores extensos. Para estudio histológico es recomendable complementar el estudio endoscópico con esofagoscopía y broncoscopía por la posibilidad de cáncer sincrónico, ¿no? Habitualmente se solicita estudios de imagen en base a la tomografía axial computada o resonancia magnética y con ellas se obtiene información sobre compromiso de cartílagos. El tratamiento en un cáncer laringio, cuando nosotros lo diagnosticamos, cuando el paciente se deja o está mucho tiempo con disfonía, generalmente las veces que actualmente, antes no se escuchaba mucho de cáncer laringio, ahora actualmente sí, por lo que hay mucha gente que está fumando y sobre todo que consumen estos que son los narcóticos o la nicotina que es eléctrica, ¿no? ¿Qué se llaman eso? Vapes, eso. Así que tengan cuidado, son peores que fumar un cigarrillo, ¿ya? Antes no se escuchaba de eso, ahora hay bastante cáncer laringio. Muchas veces vienen pacientes jóvenes, hemos encontrado bastante pacientes jóvenes, me refiero a 50 años, 45, que son jóvenes, para mí son jóvenes todavía. Entonces vienen por disfonía, se les termina haciendo una laringoscopía directa o fibrolaringoscopía y se visualiza que hay imágenes, toma biopsia y lamentablemente la mayoría son carcinomas espinocelulares, ¿no? Entonces, siempre comenzamos haciendo radioterapia y luego recién la cirugía y posteriormente la quimioterapia, ¿no? Si en caso vemos que el caso está avanzado, está reservado hacer la quimioterapia, ¿no? El pronóstico, el de peor pronóstico es de la subglotis en un 30-40% de la sobrevida a 5 años en la supraglotis y la sobrevida oscila entre 50 a 70%. Los pacientes con tumores de la glotis tienen una sobrevida entre 60 al 80%. Lesiones quísticas y pseudotumorales, tenemos los quistes de retención que aparecen en sitios que existen glándulas mucosas, prolapso ventricular, que es la protrusión de la mucosa del ventrículo entre las bandas y las cuerdas vocales, y se trata por una extirpación endoscópica. El laringocele, que es una dilatación del ventrículo llena de aire, puede ser externo si se extiende al cuello o interno si permanece dentro de los límites del cartílago tiroides, ¿no? Y por último tenemos la parálisis laringea, que es cuando hay una parálisis de la función esfinteriana, considerando que el único músculo intrínseco abductor sea el cricoaritenoideo posterior. Al contraerse, este puede llegar a tener una parálisis gracias a la inervación del nervio vago, ¿no? El nervio laringeo superior, también da una rama interna sensitiva que se dirige a la supraglotis y sobre la subglotis, y si se produce la parálisis de esta rama, el paciente tiene tendencia a aspirar por abolición del reflejo, ¿no? De la tos.
El nervio recurrente es una rama del vago exclusivamente motora que inerva todos los músculos intrínsecos excepto el cricotiroideo. Y cuando existe una lesión unilateral recurrente, observamos una parálisis de cuerda vocal en posición paramediana o por acción del músculo cricotiroideo. Cuando la lesión llega a ser más alta, puede involucrar el laringio superior y la cuerda está en posición intermedia, ¿no? La parálisis bilateral de recurrente produce disnea importante y disfonía severa, ¿no? Y en estos casos la vía aérea es el menor acúmulo de secreciones que obliga a efectuar una traqueostomía urgente. La causa más frecuente de parálisis unilateral de recurrente es la cirugía de cuello. Gran parte de las veces cuando van a realizar o extirpan un tumor o extirpan alguna parte del cuello, terminan haciendo una parálisis laringea, ¿no? El paciente no puede hablar, nos piden interconsulta. Estas lesiones no son de buen pronóstico de recuperación con tratamiento conservador. Si fracasa esta alternativa, no antes de los 10 meses se puede realizar fonocirugía. El estridor laringio. El estridor se define como la respiración ruidosa por obstrucción de la corriente del aire en la vía aérea superior. Puede ser causada por alguna lesión a nivel de la supraglotis, subglotis o tráquea, ¿no? De origen congénito y no necesariamente se expresa desde el nacimiento, sino hasta que alcanza un tamaño crítico o cuando se presenta un proceso inflamatorio intercurrente y habitualmente antes de los 3 meses. La fase del ciclo respiratorio en la que se presenta el estridor es importante para la localización del problema, ¿no? Puede ser en estridor, puede ser bifásico o también en la patología de la subglotis. La laringomalacia se ve mucho en niños recién nacidos. Ahora, ¿no? Es una patología congénita que provoca estridor en el recién nacido y en el lactante menor, que representa el 60-70% de las causas. ¿Ya? Aquí hay una inmadurez del esqueleto cartilaginoso de la laringe y que se hace más evidente en la supraglotis, por lo que el esfuerzo inspiratorio produce que la epiglotis, los aritenoides y los repliegues aritenoepiglóticos se movilicen hacia el lumen de la laringe, ya produciendo un estridor en el tipo inspiratorio. Habitualmente estos pacientes, cuando hay crisis, se tapan sus vías aéreas y prácticamente no pueden respirar, les cuesta mucho. Y el llanto es sin disfonía y el estridor aumenta en decúbito dorsal o cuando el niño se alimenta. Más del 90% de los casos no requiere de ningún tratamiento. En un pequeño número se debe efectuar resección parcial de la epiglotis y de los repliegues aritenoepiglóticos con cirugía convencional o con láser. Tenemos otras que son las parálisis de cuerdas vocales, habitualmente causadas por traumatismos del parto o menos frecuentes por patologías del sistema nervioso central, del síndrome de Arnold-Chiari. El hemangioma subglótico, que se asocia a hemangiomas de otras localizaciones, es de buen pronóstico y de resolución espontánea y en general se resuelve antes de los 2 años. Las estenosis subglóticas congénitas se producen por hipoplasia de cartílago cricoide. Se plantea el diagnóstico cuando se comprueba el diámetro de la subglotis que sea menor a 3.5 milímetros, ¿no? En un recién nacido. Y las membranas laríngeas, que son causadas por fallas de la canalización del lumen laringio, afectando fundamentalmente a la glotis y a los 2/3 anteriores. Se trata por vía endoscópica o por una cirugía abierta en cada caso. Patologías vocales, la disfonía, que es la alteración de la voz, es un trastorno orgánico localizado en las cuerdas vocales. Aquí vamos a ver que hay una incoordinación de los músculos y las partes respiratorias, ¿no? La etiología puede ser central, periférica o tumoral. La central puede ser por una lesión en el área del lenguaje, estamos hablando de la parte cerebral, astas anteriores comprometen los músculos respiratorios. Periféricas, cuando hay falta en la conducción nerviosa recurrente a la sección o compresión, y las tumorales cuando se persisten por más de 4 semanas, cuando son los pólipos, papilomas o nódulos. Las disfonías, chicos, pueden ser inflamatorias, como la laringitis,
funcionales en la incoordinación fonorrespiratoria, estructurales cuando hay una alteración de la anatomía laringea, psicosomáticas cuando hay tipos de personalidades neuróticas, endocrinas, cambios de la voz, tratamientos cuando hay nebulización con corticoide, hidratación y reposo de la voz. La pérdida total de la voz se llama afonía, es una consecuencia de un estado agudo inflamatorio como gripe, laringitis y faringolaringitis. Aquí vamos a ver que hay una disfonía psicógena y hay parálisis laringea por falta de conducción nerviosa, el nervio laringeo recurrente, y frecuente la iatrogenia. Lesiones glóticas de origen vocal, los nódulos vocales son la causa más frecuente de disfonía crónica en el niño, en el adulto. Existe un espectro más variado que causar la disfonía de larga evolución, dentro de los cuales los nódulos ocupan un lugar importante y se considera una laringitis crónica localizada traumática que se origina en la capa de Reinke, ¿no? Estos corresponden prácticamente a la zona media de las cuerdas membranosas. Tenemos diferentes, el abuso vocal es el principal factor involucrado en la producción de los nódulos vocales, y si no se forma una lesión nodular localizada del edema, puede invadir otro espacio de Reinke produciendo un característico aumento del volumen difuso de las cuerdas vocales, ¿ya? Los pólipos vocales, que ya no, cuando hay bastante inflamación en las cuerdas vocales, aparecen lo que son los pólipos vocales, ¿no? Que en realidad no responden a un tratamiento de foniatría exclusiva, por lo que se trata quirúrgicamente de partida, ¿ya? Las úlceras de contacto, que parecen ser causadas por el abuso vocal o traumatismo laringio, como la tos recurrente y el carraspeo habitual. También se cree que está relacionado con el reflujo. El sitio más común de aparición es en la apófisis vocal de los aritenoides, y el tratamiento es eminentemente foniátrico y la erradicación de factores predisponentes. Trauma laringio es el aumento de la obstrucción de la vía aérea, puede producir disnea, estridor, disfonía, afonía, tos, hemoptisis, dolor de cuello. El diagnóstico se hace por una laringoscopía, radiografía de cuello o escenografía. Y el tratamiento es la limitación de la movilización, el reposo bucal, aire humidificado, reposo, esteroides sistémicos, traqueotomía o colocación de moldes. Ahí hemos terminado ya en trauma. Saquen una hoja.